Desde La Paz, Bolivia, saludamos a los protagonistas de la noticia. El señor Rolando Villena, él es el defensor del pueblo de Bolivia. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias y un saludo para toda la teleaudiencia de la región. También en La Paz saludamos al señor Adolfo Mendoza, él es senador boliviano del Movimiento al Socialismo Más, partido del presidente Evo Morales. Muchas gracias por acompañarnos, senador. Gracias a ustedes, un saludo a los que nos ven en la región y un saludo a Rolando Villena, defensor del pueblo. También saludamos al señor Adrián Oliva, él es el diputado de oposición del Movimiento Convergencia Nacional. Señor diputado, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches. Señor defensor Rolando Villena, quisiera empezar con usted y le quiero preguntar en qué va la firma de esa acta de compromiso que lograron los indígenas después de una marcha de 66 días y recorrer 500 kilómetros y después de enfrentarse a las fuerzas de seguridad de su país. ¿En qué va esa acta de compromiso? Hay un acuerdo inicial, pero el mismo todavía no ha sido objeto de celebrarlo mediante la suscripción de un documento, que sería un documento de entendimiento que permita que el reglamento esté en coherencia con lo que dice la ley corta. Sí. Entonces estamos entrabados en este momento porque el tema está a partir del concepto de intangibilidad, no intangibilidad, por ejemplo. Sí. Me gustaría, defensor, si me permite los hablar pueblos indígenas de están ese tema. entendiendo que el acuerdo inicial debería entenderse desde el derecho que tienen los pueblos indígenas a administrar sus propios recursos y hacer que su hábitat permita el desarrollo local de estas comunidades que tienen su propia lógica, su propia cosmovisión. Entonces, aquí cuando se está hablando, ya en esta segunda vuelta, de ver que lo intangible también afectaría los intereses de los pueblos indígenas, surge el problema y los pueblos indígenas están diciendo, bueno, que eso le está quitando seriedad al avance que se tuvo hasta este momento. Sí, permítame, defensor. Senador Adolfo Mendoza, el tema de la intangibilidad nace después de este acuerdo, de esta mesa de negociación entre indígenas y el gobierno de Evo Morales. ¿Por qué no se ha firmado el acuerdo? Bueno, antes de entrar en el tema de intangibilidad en términos específicos, es necesario un poco contextualizar para que los ciudadanos y las ciudadanas de la región tengan una idea clara del lugar, de la zona donde se concentró el conflicto y a partir de aquello sacar algunas conclusiones. El TIPNIS es Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure. Es un parque nacional, pero que al mismo tiempo tiene la categoría de territorio indígena. Está en el margen bajo hacia el norte, con el límite del río Sécure y hacia el sur con el límite del río Isiboro. Es por eso que se llama TIPNIS, porque es Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure. Allí existen 3 pueblos que son los titulares de ese territorio: los trinitario-mojeños, los chimanes y los yuracarés. Ellos tienen sus propias formas de organización y algunos tienen opiniones respecto de que la carretera puede favorecer a solucionar problemas de pobreza, pero otros también señalan que una carretera podría lesionar gravemente sus derechos, pero no solamente sus derechos, sino la preservación de un ecosistema sumamente delicado para todo el país, porque el TIPNIS se encuentra hacia el lado oeste con las estribaciones de la cordillera de los Andes. Allí hay una cordillera que se llama de los Mocetenes, que recibe todas las aguas e inunda la pampa veniana que se conecta con la Amazonía. Entonces es una zona terriblemente sensible en términos ecológicos y que, por supuesto, esto también puede acarrear una serie de problemas a la hora de definir cualquier proyecto de desarrollo. Sí. Ese es el primer elemento que deberá quedar muy claro. El segundo elemento es que no hay una cohesión interna en este momento que nos pueda permitir señalar que los 3 pueblos están orientados con un solo objetivo. Varios de ellos marcharon los 66 días, pero otros también exigen la carretera. Aquí hay un otro derecho
que es necesario considerar y creo que sobre eso vamos a hablar después. Respecto del tema de la intangibilidad, si me permite, el tema de la intangibilidad fue parte de los acuerdos, no es que fue un preacuerdo, ya se firmó un acuerdo con el gobierno en su nivel central. Es más, se aprobó una ley corta en la Asamblea Legislativa Plurinacional señalando específicamente que la carretera Villa Tunar y San Ignacio de Mojos no va a atravesar este territorio indígena y Parque Nacional, el Tipnis. Pero al mismo tiempo, como producto de toda esta movilización, los indígenas exigieron que se declare en la ley corta a todo el parque, a todo el territorio indígena, como zona intangible de preservación ecológica. Entonces no es un asunto menor, es algo que ya se resolvió en el acuerdo con el gobierno y lo que resta es la reglamentación de la ley. Permítame, senador, para darle también y conocer la opinión de Adrián Oliva, diputado de la oposición. Adrián, el tema de la intangibilidad puede ser utilizado como el gobierno como un efecto para retrasar ese acuerdo que ya se había planteado con los indígenas y el gobierno. Bueno, este es un hecho incontrastable. Estamos encontrando en la conducta del gobierno un interés subalterno para tratar de postergar el proceso de negociación y acuerdo que se debería sostener con los representantes indígenas para tener un reglamento que estabilice la ley aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero además, esto se da en un contexto en que, primero, no se ha logrado identificar o establecer en el ámbito de la justicia la responsabilidad de aquellas autoridades que hubieran instruido y que hubieran ejecutado el operativo del 25 de septiembre. Recordemos que en el lugar se encontraba el viceministro del Régimen Interior, que es la segunda autoridad del Ministerio de Gobierno, el director general del Régimen Interior, que es la tercera autoridad, y el subcomandante de la Policía Nacional, entre otras, que estaban asistiendo en el momento en el que se ejecutó el operativo en contra de los pueblos indígenas. Sin embargo, hasta la fecha ha prosperado una investigación en contra de mujeres indígenas que se encontraban en la marcha y no está prosperando la investigación en contra de quienes han ordenado ese operativo que de forma flagrante y de manera elocuente por todo lo que se ha dicho y por todas las imágenes que se han visto, confirma la violación de derechos humanos. Sí. Pero además hay otro tema que me parece fundamental apuntarlo y además denunciarlo a la comunidad internacional. Acabo de recibir una información que pido expresamente al señor defensor del pueblo la pueda procesar y pueda a través de sus delegados en la zona verificar, porque se me ha hecho conocer de que un grupo de cocaleros, que es uno de los sectores en conflicto de colonizadores que quieren ingresar al parque para ampliar la producción de coca en esa región, estarían ingresando y abriendo la senda, abriendo la brecha que uniría los tramos de la carretera. Lo estarían haciendo en una actitud amenazante, lo estarían haciendo provocando a los indígenas, pero además violando la ley que ha sido aprobada hace muy pocos días atrás. Este es un hecho gravísimo que, de confirmarse, estaría demostrando que el verdadero interés que existe en la construcción de esta carretera, amén de los aspectos que tiene que explicar el gobierno Adrián, en el proceso de contratación de la obra, sí, están vinculados a un sector que son los cocaleros y que pretenden utilizar este parque natural en la Amazonía boliviana para producir más coca que lamentablemente en su gran mayoría se va al narcotráfico. Sí, Adrián, permíteme, le preguntamos al defensor si conoce esta denuncia o es el momento de enterarse de lo que está pasando en tu país. Defensor. Bueno, en los antecedentes, en esa línea hay varios antecedentes. De todas maneras, lo último que acabo de escuchar a partir de lo que dijo el diputado es algo que lo vamos a procesar inmediatamente. Esta información no la tenía de primera fuente. Voy a conversar con mi representante defensorial con asiento en el Chapare. Estamos haciendo un seguimiento de esto, pero recuérdese, desde nuestro compromiso por los derechos humanos. Tenemos un mandato constitucional y lo que nos interesa fundamentalmente es que todo escenario debe ser el del diálogo, no la confrontación, ni otras medidas que puedan seguir alterando el orden constituido. Estamos en un Estado de Derecho
y el respeto a una ley que, si bien no tiene el reglamento, pero ya es una ley y debemos tomar esto como referente importante. De manera que, de confirmarse estas denuncias, y espero que no fuera así, sería muy grave porque estaríamos entrando en un callejón aparentemente sin salida. Sí, estábamos hablando que ese acuerdo en el que llegaron los indígenas con el gobierno de Evo Morales no se ha podido firmar por una palabra, por la palabra intangibilidad, pero vamos a revisar los principales apartes de este documento de la Defensoría del Pueblo de Bolivia que conoció en exclusiva nuestra unidad investigativa. La parte central del informe está centrada en los hechos del 25 de septiembre, cuando un comando de la policía lanzó un operativo contra el campamento de los manifestantes en Yocumo, al noreste de La Paz. Son estremecedores los testimonios que recogió el organismo de control sobre la dureza de la acción policial.